Se hablaba en esta nota que queremos conversarlos acerca sobre todo de la presencia y la continuación también de la violencia, lo que ha sido en los colegios emblemáticos, también en otros establecimientos, para que no se quede encasillado en que los colegios emblemáticos son los que están dando problemas en cuanto a seguridad en nuestro país. Queremos conectarnos a esta hora con el gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, Raúl Perry, para conversar acerca de este tema, presencia de violencia y sobre todo lo que hablaba ahí un apoderado en la nota introductoria. Raúl, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos ven hoy día. Gracias por estar con nosotros, Raúl. A ver, lo primero, consultarle acerca de lo que hablaba un apoderado, de lo que contaba de su hijo, personas que se meten en estas manifestaciones, infiltrados como las denominan, para ser parte de estos hechos de violencia, pero sobre todo eso de que es una diversión para ellos. ¿Qué han podido analizar ustedes con una situación que ha durado muchísimo, que no viene desde post-pandemia, por así decirlo, viene desde mucho antes, y que al parecer no ha tenido, y no al parecer, es una realidad, no ha tenido solución hasta el momento? Sí, yo creo que esto aborda y apunta una problemática que como Fundación San Carlos de Maipo hemos venido comentando hace mucho tiempo, y es la ausencia de otros adultos referentes de una vida y un desarrollo positivo. En el fondo, lo que tenemos aquí son estudiantes que han encontrado en este grupo de referentes de adultos que les han propuesto lamentablemente una salida violenta a la resolución de los conflictos, un grupo de pertenencia. Y eso nos tiene que desafiar al resto de los adultos, y en particular diría yo con mucha fuerza a todos los que somos padres, madres o cuidadores, a transformarnos en adultos de referencia con nuestros hijos y proponerles un camino que los aleje de esta situación. Y como tú bien dices, esto es un tema que lleva mucho tiempo porque es un problema que como sociedad nos está afectando. Estamos dejando fuera esta conexión con nuestros adolescentes e incluso con nuestros niños más pequeños, para que esa conexión nos lleve a proponerles una forma de vida que no sea esta. Si nosotros queremos realmente sacar a los niños de este camino y proponerles un camino distinto, tenemos que volver a conectar con ellos. Y eso es un problema en una palabra muy conocida y bastante más utilizada, de habilidades parentales, de cómo utilizamos estas habilidades para conectar y así poder ser significativos para ellos. Ahora, Raúl, me llama harto ese concepto al que usted apunta, esto de los adultos ejemplo, por decir, los referentes para estos menores de edad. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que estos menores de edad que participan en hechos delictuales, para no llamarlos delincuentes, porque también eso sería vulnerarlos, porque todavía están en formación, hay un proceso de entendimiento y eso también hay que tenerlo claro. No es lo mismo ser un delincuente como tal a realizar un acto de delincuencia, como se puede entender en nuestra sociedad. Son personas que no tienen referentes porque familias ausentes o derechamente sociedad que le ha traído un escenario de adultos referentes ausentes, porque hoy día vemos cuáles son las referencias de varios de ellos y no son referencias que sean o muy tranquilas o con poca violencia o sin atisbo de violencia. Hay un tipo de violencia, por ejemplo, y perdón que lo diga, pero es que hay que meterlo en la música, en referentes sociales, en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que ellos no tengan ese adulto referente a quien poder imitar o idealizar o proyectarse justamente para crecer y decir, quiero ser como esa persona? Bueno, es una excelente pregunta. Vamos en el fondo a lo que sabemos en el mundo del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y es algo que nosotros como Fundación San Carlos de Maipo hemos trabajado con la Universidad de Washington, en el sistema Comunidades que se Cuidan y en los programas que tenemos internamente. La estrategia del desarrollo social establece que para que un adulto le proponga a un niño, niña o adolescente una trayectoria vital saludable, tiene que generar vínculo. Y ese vínculo se construye cuando los adultos generan oportunidades para interactuar con los niños, niñas y adolescentes, y en esa interacción les entregan ciertas habilidades y los refuerzan por sus logros, por su esfuerzo o por su mejora. Cuando en el fondo son los adultos están generando esas interacciones que enriquecen el vínculo, los niños, niñas y adolescentes están más dispuestos a aceptar la propuesta que le propone ese adulto. Déjame poner un ejemplo dramático. Esta estrategia es la estrategia que sigue el mundo del narcotráfico. Cuando forma soldados en las poblaciones, el mundo del narco le ofrece a los adolescentes una habilidad como es la de ser soldado y le va reforzando
esa habilidad con su reconocimiento. El reconocimiento iba subiendo en el escalafón. Esa es una estrategia, una terrible forma de utilizar estrategia de desarrollo social, pero nosotros tenemos que utilizarla para realmente proponerle a nuestros niños, niñas y adolescentes un camino distinto, y eso significa interactuar con ellos en formas positivas. Y eso nos lleva a, más que tener, por así decirlo, ídolos en la sociedad, es para tener los adultos más cercanos, sus padres, sus madres, sus cuidadores, generando esta comunicación. Y aquí otro ejemplo que yo creo que para muchos, quienes tenemos niños, niñas y adolescentes, puede hacernos mucho sentido. Yo le pido a quienes han tenido niños y adolescentes que piensen un segundo en sus casas, si nos están viendo o si nos están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que conversaron con su adolescente y cuánto rato hablaron ellos? ¿Cuánto rato habló nuestro adolescente? Fue un monólogo de 95% de nuestra interacción versus un 5% que nos habrá respondido con algunos monosílabos. Esa conversación no nos está llevando a conectar. Y ahí está el desafío. Así como también a veces con nuestros niños más pequeños tendemos a una relación mucho de corrección de lo que se hace mal en vez de premiar y felicitar lo que se hace bien. De regar una plantita de buenas conductas que después se puede desarrollar en un gran árbol. Entonces, estos puntos de contacto pueden hacer que nuestros adolescentes sigan de mejor manera una propuesta positiva, o que nuestros niños se mantengan cerca a nosotros para escuchar nuestra propuesta positiva. Es así como hemos nosotros aprendido en la Fundación San Carlos de Maipo, que es esencial desarrollar esta trayectoria. Y nos lleva finalmente a la gran pregunta. Entonces, el trabajo que estamos haciendo como sociedad, en particular en este minuto el plan de A Convivir se Aprende, que plantea el Ministerio de Educación, ¿es suficiente para abordar esta terrible crisis que estamos observando en la educación? Bueno, la respuesta que nosotros podríamos dar es un paso necesario, pero no suficiente, porque le falta una patita, que es justamente la patita de las habilidades que necesitan padres, madres y cuidadores para tener esta interacción positiva con sus niños, niñas y adolescentes. Ahí es donde está la pata que le falta a esta intervención. Y el llamado que hacemos como Fundación San Carlos de Maipo es: no dejemos esa parte fuera. Es muy importante formar en esas habilidades de parentalidad a nuestros niños, a nuestros cuidadores, para que conecten con sus niños, niñas y adolescentes y así les puedan proponer un camino de vida que sea distinto a lo que vemos en estas imágenes. Aquí tengo una cifra, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, el 62% de los padres, madres o cuidadores reconocían utilizar métodos violentos de disciplina, según datos de la UNICEF de 2017. Una cifra que normalmente también esconde mayor violencia. Lo que uno declara puede ser mucho más, obviamente, en la realidad. Ahora, Raúl, y no es justificarlo para nada, sino que es una consecuencia de ¿qué pasa con estos padres que tal vez eligen un método de violencia porque el menor de edad se les escapó derechamente? Y aquí vengo con dos preguntas. ¿Qué se puede hacer para corregir esa situación sin caer en este espiral de violencia, que lo único que hace es llevar a más violencia? Y dos, ¿en qué momento se puede uno, como padre, dar cuenta, detectar, tal vez con la ayuda de multidisciplinaria, pero como padre también dentro de la casa, detectar, ¿sabes qué? Mi hijo al parecer no se está comportando como debería y participando tal vez no de hechos tan violentos, pero sí se está acercando a un consumo de alcohol que está sucediendo mucho hoy día, consumo de droga, la marihuana está siendo cada vez más parte de la juventud, para poder corregirlo y decirle hay que cambiar el rumbo porque si no esto va a llevar por un mal camino? Bueno, son dos preguntas muy, muy buenas. Y yo diría que la invitación que nosotros hemos hecho desde hace bastante tiempo como Fundación San Carlos de Maipo es: lo que necesitamos son intervenciones que tengan un estándar de medición, calidad y verificación tan alto como le pedíamos nosotros a las vacunas. Cuando nosotros nos preguntaron en algún minuto, bueno, ¿te van a vacunar? ¿No se van a vacunar contra el COVID? Todos decíamos, bueno, pero queremos ver qué estudios hay, ¿no? ¿Qué investigación existe? Hubo y nos volvimos expertos en el grupo de intervención, el grupo de control, chequear si efectivamente la gente vacunada en comparación al grupo de control está mejor o peor, si logró prevenir o no estas situaciones tan complejas como era el COVID. Bueno, ese mismo estándar deberíamos pedir a los programas sociales que se instalen desde el aparato público o desde el mundo privado. Programas que tengan evidencia de resultados, y los hay. Hay disponibles en el país programas de alto estándar que justamente rompen esas cadenas de violencia.
y rompen esos circuitos de incomunicación, impiden la escalada y ayudan justamente a resolver estas problemáticas. Eso es por un lado. Por otro lado, entonces, ¿cómo detectarlo? Yo creo que estamos muy acostumbrados al discurso de la detección temprana, ¿ya? Pero déjame llevarlo al otro parámetro justamente de la salud, ¿eh? Si yo me controlo la glicemia para ver si me dio diabetes, voy a ser muy efectivo en el darme cuenta en el minuto en que ya me dio la diabetes. Pero necesitamos más bien abordar esto antes. O sea, ¿qué cosas podemos hacer para evitar caer en diabetes? Y ahí está todo lo que es las conductas saludables de alimentación. Bueno, esto es un ejemplo en el mundo de la alimentación, de la salud física, llevémoslo a la salud del desarrollo. Creo que las habilidades parentales no son para padres, madres o cuidadores que en este minuto no saben cómo o tienen temor de lo que les está pasando con sus niños. Pueden servirnos a todos. Y yo creo que el llamado que hacemos desde la Fundación San Carlos de Maipo es a la universalidad de este aprendizaje. O sea, la investigación de los últimos 40, 50 años, y es impresionante que sean 40, 50 años, pero la investigación de los últimos 40, 50 años nos dice que podemos aprender a ser padres. Y que esta frase que decían, nadie nos enseña a ser padres, es cierto, nadie nos enseña pero no porque nadie sepa. Hay algunos elementos que se pueden aprender. Y creo que masificar programas de parentalidad de alto estándar es una meta que deberíamos tener como país, porque esto nos ayudaría mucho a un desarrollo positivo. Y como mensaje a todos los cuidadores que están preocupados, bueno, primero, estar preocupados, como decía un libro que alguna vez leí cuando tuve a mi hijo mayor, me fui a comprar un libro de parentalidad, estaba muy preocupado, y el libro decía en su portada, si usted compró este libro, usted ya hizo la mitad de la pega porque está preocupado. Y bueno, yo creo que eso es algo muy importante, porque si estás preocupado, entonces ya tienes, insisto, un paso. Y lo recomiendo en el fondo ocuparse en buscar esas alternativas de programas que le pueden dar las luces que necesita para desarrollar una trayectoria positiva con sus niños, niñas y adolescentes. Porque los hay, solo hay que exigirlos. Y también la invitación al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Prevención del Delito a seguir incorporando programas con alto estándar de evidencia que efectivamente muestren años de investigación y estudios de alto estándar publicados en revistas internacionales que muestren la evidencia de sus resultados en el largo plazo. Sí, bien importante eso de ya preocuparse, el 50%. El tema es que queda un 50% ahí, hay que hacer algo para que también, y eso en todos los ámbitos de la vida, para que las personas digan, no, me estoy ocupando de mi salud, me estoy ocupando de mis hijos, no se queda ahí, dé un paso más, puede ser que se acerque más a la solución, o por lo menos equivocarse ya puede ir aprendiendo al ir avanzando en este camino. Ahora, Raúl, también me estoy saliendo un poco de lo que es este hecho de violencia, pero hablando con profesionales, hablando con educadores de los niveles más bajos y tal vez de establecimientos bien vulnerables, varios me han dicho que aquí hay un tema también que es bien preocupante en cuanto a las evaluaciones. ¿Cómo lo puede hacer un padre ayudándose o tratando de tener ayuda del establecimiento, tal vez en hechos tan violentos como el que estamos viendo, pero sí, por ejemplo, con un niño que le va mal, se está sacando malas notas, pero no lo van a hacer repetir, no lo van a hacer expulsar, porque hoy día hay normativas que son demasiado exigentes para iniciar un proceso de evaluación, de expulsión, de repetición a un menor de edad en un establecimiento. Hoy día se exige casi un año de seguimiento. O sea, el niño tiene que tener 2 años malos para recién repetir. ¿Cómo se puede hacer eso con un padre y decir, sabes que yo voy a tratar de hacer lo que pueda, pero si el establecimiento no puede hacer nada, o está amarrado, o tampoco hace nada, es difícil que el niño también vea hay disciplina, hay una corrección o hay una ayuda finalmente? Eso ha ayudado también a construir un poco la realidad que tenemos hoy en día. Yo sé que hablaba de lo positivo, pero tal vez en una corrección temprana de los establecimientos, bajar los niveles de, por ejemplo, evaluación, ¿se podría ayudar en esto? Yo creo que es difícil establecer que efectivamente una métrica como esa cambie la trayectoria de los niños, niñas y adolescentes como las que estamos conversando aquí, e incluso otras. O sea, efectivamente, si uno revisa la evidencia internacional, lo que muestra la evidencia internacional es que nosotros tendemos a escolarizar a los alumnos muy tempranamente, cuando efectivamente hay otras dinámicas que son muy importantes, como el desarrollo y el conocimiento de las emociones y de las interacciones sociales, que deberían formarse tanto o más fuertemente en los primeros años
que el conocimiento lectivo, el aprendizaje lector o algunas otras habilidades. Tú vas a ir formando y construyendo una base que va a permitir un aprendizaje cognitivo mucho más poderoso. O sea, Raúl, perdón, te interrumpa. Esta flexibilidad que se requiere. Sí, eso debería ser un 70-30, 70 de formación tal vez académica. Incluso usted me puede corregir, tal vez sea menos que eso. Y un 30% mínimo de una formación de personas justamente en el sistema educacional chileno. Bueno, yo creo que efectivamente lo que pasa es que tendemos a separarlo, y es muy parecido a ¿cómo se llama? La misma situación que tenemos con respecto al consumo de drogas y la delincuencia. Porque tenemos el consumo de drogas en Senda y tenemos la delincuencia en la Secretaría de Prevención del Delito, como si tuviéramos el Ministerio del Riñón y la Subsecretaría del Pulmón. La salud mental tiene las mismas bases, y en esas bases está el manejo familiar, el fracaso escolar temprano como factores de riesgo, el trabajo comunitario, el trabajo en la comunidad escolar, el desarrollo de lo socioemocional. Esas bases bien integradas generan un desarrollo de las personas. Y las personas tienen conocimientos cognitivos, tienen que aprender a pensar, tienen que aprender a sentir, tienen que aprender a interactuar. Entonces, pensar que en el fondo podemos dividir esto en un 70% cognitivo, 30, 20, son personas. Nuestros niños y adolescentes son personas en un proceso de desarrollo que si no los abordamos como personas, vamos a empezar a seguir teniendo como fragmentos. Y estos fragmentos terminan haciendo colisión. Y lo segundo que creo que también es muy importante es entender que nuestros niños, niñas y adolescentes no son adultos pequeños. Su cerebro es distinto. Sí. No solamente su cuerpo, su cerebro es distinto. Piensan, entienden la realidad, reaccionan ante los estímulos de forma distinta. ¿Y sabes qué es una de las cosas más importantes? Es que tú y yo, incluso en la edad adulta, tenemos una gran cantidad de nuestras decisiones que son autónomas. Cuando nos preguntan algo, si frente a eso que nos dicen reaccionamos de forma violenta o no violenta, es autónomo, es automático. Y depende del entorno en donde tú te hayas desarrollado. Si te desarrollaste en entornos pacíficos, ante estímulos vas a reaccionar de forma pacífica. Si te criaste en entornos difíciles, vas a reaccionar de forma defensiva. Por lo tanto, el gran desafío es justamente cómo vamos desarrollando esos entornos que construyen desde lo positivo, que establecen formas distintas de reconocer, que corrigen probablemente aquello que es indispensable y ser corregido. No le pegas a tu hermano, pero reconocen que, por ejemplo, ordenar la pieza, acercarse y saludar amablemente, y de tal manera que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan claramente qué tipo de conducta se espera de ellos. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a que con su deber nomás cumple, y lamentablemente no reforzar esas actitudes. Hay todo un programa que ha tenido 9 años de seguimiento, incluso en algún minuto, para demostrar que 9 años después las familias que participaron en él están mejor que aquellas que no, y desarrollado en Estados Unidos, y que nosotros en la Fundación San Carlos del Maipo tenemos incorporado. Ese tipo de programas con ese nivel de investigación se fundamenta fuertemente en cómo se refuerza positivamente la conducta de los niños y cómo se les reconoce lo que están haciendo bien. Entonces, ese tipo de conductas va a tener impacto como para que estas imágenes que vemos ahora no se sigan repitiendo. Pero ojalá para eso tenemos que actuar ahora, porque no hay balas de plata. Exacto, ojalá sea así, ojalá se vaya incorporando todo esto. Es un cambio súper profundo, y es un cambio profundo en sociedades completas, para que todos nos hagamos cargo. Yo creo que ahí también cambiar el switch de que todo esto es consecuencia también de todas las decisiones que como sociedad chilena hemos ido tomando también en temas educacionales y en temas también formativos, y en la integración también de esos menores justamente a lo que es nuestro país. Don Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias. Cuídese, que esté muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa.